vamos a terminar a adoquinar todas las calles con más frecuencia de vehículos. Y también estamos comprando un camión compactador para recolección de residuos y cumplir con lo que es la recolección en todo el municipio. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Bueno, como habrán visto, uno de los temas propuestos para esta jornada tiene que ver nada más y nada menos con la imputación del ex intendente a cargo de San Lorenzo, ¿no? Estamos hablando del ex intendente Gonza, que ha tenido toda esta serie de irregularidades que por lo menos se han planteado a nivel judicial, que se han denunciado también en su momento por el actual intendente Manuel Saravia, ¿no? Así que ya empezamos arrancando con una comunicación telefónica, en este caso con la fiscal Simesen de Bielque. Verónica, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, me gustaría que me cuente cómo se ha dado toda esta circunstancia, ¿no? Esta imputación, como decimos, no solamente contra el ex intendente de San Lorenzo, sino también contra 2 personas más. Sí, efectivamente, a raíz de una denuncia presentada por el doctor Saravia, en su carácter de intendente, nos trajo una auditoría, nos acercó una auditoría llevada adelante por personal de su confianza, en la cual se pudo detectar una serie de irregularidades en relación a la gestión que llevó adelante el señor Ernesto Gonza. Tanto él como el secretario de Hacienda, el señor Rogelio Guaymás, y el ex concejal, hermano del ex intendente, el señor Aldo Gonza. A raíz de esa auditoría se pudo determinar y a través de unos papeles que se pudieron recuperar una existencia de salidas de fondos que no estaban documentadas dentro de la contabilidad que se requiere en todo organismo público, pero además también existía un informe de la Auditoría de la provincia, en la cual el auditor general, el presidente, el doctor Ferraris, formuló una denuncia penal por la omisión de presentación de documentación o de información para poder llevar adelante la auditoría en orden a la transición, ¿no? de una gestión hacia la otra. Claro. Son diversas las irregularidades que se han encontrado y bueno, a raíz de eso entendemos que en su carácter de intendente ha perfeccionado algunos tipos penales que han sido imputados, al secretario de Hacienda lo mismo y al señor Aldo Gonza también por ser partícipe necesario de un fraude a la administración pública. Doctora, y en este caso, digamos, ¿no? Fundamentalmente, digamos, usted dice, no está la documentación que respalde cómo se movía determinadas cantidades de dinero, son sumas muy importantes, además hay que contarle también esto a la gente, y se habla de una discrecionalidad, ¿no?, en el manejo justamente de estos fondos públicos. Sí, efectivamente cuando uno habla de fondos públicos, hay asignaciones. En primer lugar se debe presentar una vez los municipios, una vez que se aprueba el presupuesto provincial, se debe presentar el presupuesto para que sea el órgano legislativo, es decir, los consejos deliberantes, aprueben los presupuestos municipales. Esa es una también de las irregularidades que no ha sido presentada por el exintendente. A raíz de esta situación, es decir, de la inexistencia de un presupuesto que establezca de qué forma se van a administrar los recursos públicos que reciben los municipios fundamentalmente a través de la coparticipación y de diversos programas de asistencia tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, hemos entendido que se ha realizado obviamente un manejo discrecional de fondos, lo cual está absolutamente prohibido, ¿no? No existe manejo discrecional. Existirán algunos gastos reservados, pero los fondos públicos tienen que ser asignados a las partidas que han sido dispuestas.
Por supuesto. ¿Qué otras cuestiones está siguiendo usted? Porque creo que también entiende en otra de las causas, bueno, que han sido producto también y que han sido muy noticiosas en los últimos tiempos, ¿no? Estamos hablando de lo que pasaba en Campo Quijano. Sí, bueno, la causa de Campo Quijano está en un parate, no está paralizada, estamos recolectando diversa documentación para poder llevar adelante una auditoría en función de la misma documentación que nos aportó el municipio, el actual intendente. Estamos tratando de contar con toda la documentación, fundamentalmente bancaria, de a poco va llegando y a partir de que contemos con toda esa documentación, poder también establecer que si bien no es una función del Ministerio Público Fiscal en orden a la reparación del daño que se podría haber causado, sí por lo menos para establecer cuáles son los montos más cercanos a ese faltante que ha sido denunciado. El municipio de Quijano en su denuncia manifestó que faltan 84 millones de pesos en 3 años de gestión. Tenemos que verificar si efectivamente es así y además también la misma situación, ¿no? Si existían fondos que estaban asignados a fines específicos y no fueron efectuadas esas asignaciones. Claro, y tampoco conocemos, digamos, a ciencia cierta si al seguir revisando esto van a aparecer otras irregularidades, ¿no? Al retomar, digamos, o hacer la revisión hacia atrás. Sí, efectivamente tenemos, en este caso particular, tenemos los 3 últimos periodos, en el caso de Quijano, 2017 a 2019, pero bueno, habrá que ver qué documentación se cuenta porque las irregularidades son notorias, son prácticamente burdas y están a la vista, ¿no? Entonces hay que tratar de ser lo más fidedigno en orden a poder determinar qué ha sucedido con esos fondos, sobre todo de programas específicos que fueron intimados por los agentes de control y que no fueron rendidos. Bueno, vamos a estar atentos entonces cómo sigue todo esto, ¿no? En ambas causas. Le agradezco muchísimo, Verónica, que nos haya atendido en esta jornada. No, por favor, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, así pasaba, ¿no? Justamente el contacto con la fiscal que está investigando, que está llevando adelante estas 2 causas y por eso también estamos acá con el intendente Manuel Sarabia, el intendente actual de San Lorenzo que ha promovido también, ¿no? Esta instancia. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarme. Bueno, me gustaría que me cuente cómo vive estas horas, porque digo, esto es bastante reciente, ¿no? Y obviamente estamos hablando de cantidades enormes de dinero que podrían servir para materializar distintas cosas dentro de lo que es San Lorenzo y que lamentablemente por ahora son motivo de una investigación, ¿no? Así es, bueno, la vivimos con dolor. Todo sanlorenseño está entristecido por esta situación porque bien decís vos, eran recursos que bien pudieron haberse utilizado para obras de infraestructura, para atender las necesidades de las personas más humildes. Desgraciadamente en San Lorenzo se vieron situaciones de corrupción y es la idea terminar con todo esto, que todos los funcionarios públicos tengamos en cuenta que manejamos recursos que no son propios y como no son propios debemos manejarlos con absoluta responsabilidad, con absoluta transparencia, debemos ser siempre muy respetuosos del cumplimiento de la ley. Escuchaba atentamente las palabras de la doctora Simensen de Bielke y bueno, realmente en San Lorenzo se dieron situaciones muy burdas, desde un sistema de retiro de dinero en efectivo, con la simple firma de unas especies de papelitos tipo vales, como si fuera un almacén, y se retiraban sumas de 1 millón de pesos, de 500.000 pesos, de 300.000 pesos. Estos retiros de dinero lo hacía el exsecretario de Hacienda, Rogelio Guaymás, el ex concejal Aldo Gonza, que por otra parte, siendo concejal, no tenía por qué manejar recursos que son del Ejecutivo Municipal y también del Intendente. Y me resultó muy llamativo el destino que se le daba a parte de esos recursos, porque en algunos casos, en estos sistemas de vale, se indicaba para qué se utilizaban. Algunos vales se utilizaban, decían, para elecciones,
Estamos hablando, hay un vale de 1.100.000 pesos para elecciones en un solo día, hay varios vales para elecciones. O sea, destinadas como una caja de la política, digamos. Como una caja de la política, vaya uno a saber para qué. Otros, por ejemplo, se destinaron casi 100.000 pesos para compra de tablets. Yo cuando asumí no había ninguna tablet en el municipio. Nunca se supo cuál fue el destino, digamos, de esas tablets. Y me dicen los propios empleados que a ellos los obligaban a salir a enseñar, a votar a favor del señor Gonza con estas tablets. Después se las restituyeron pasadas las elecciones, pero no sé dónde estarán. Pero es ejemplificativo, o sea, no es significativo eso. Se utilizaba dinero proveniente de ese sistema también para hacer lotas, por ejemplo, se sorteaba plata. La verdad que es triste, hay un vale que indica, se refiere a la compra de una camioneta que no esté en el municipio, una camioneta con motor naftero. Al mes siguiente compran un equipo de gas para esa camioneta. Después se dieron, a través de la auditoría se advirtieron otras irregularidades, por ejemplo, pagos de obra pública por sumas arriba del millón, en donde gran parte se hacía con pago en efectivo, que resulta llamativo porque no se pueden hacer pagos en efectivo, y algunos otros cheques se desdoblaban en valores de 50.000 pesos al portador. Hay situaciones que son realmente llamativas y que... Ahora, ¿por qué, Manuel, pasó esto, ¿no? Porque digo, en la política, digamos, si bien en nuestra provincia hemos visto que hay intendentes que quedan enquistados durante décadas cumpliendo ese mismo rol y sin ningún otro tipo de proyección, digamos, porque se sienten muy cómodos. ¿Por qué pasa esto de decir, bueno, a ver, yo voy a usar como si fuera un dinero propio, no voy a rendir cuentas? Digo, ¿se creen tan impunes o creen que van a tener continuidad eternamente como para que se manejen de esta manera, digamos, y con tanta torpeza, por lo menos por lo que se conoce hasta ahora, ¿no? Por lo que incluso la misma justicia va diciendo en este devenir. Sí, yo creo que antes que nada una persona honesta, así esté 50 años en un cargo, no va a cometer ningún delito, al menos doloso. Pero también sí tiene que ver, yo creo que tenemos que plantearnos, y muy en serio, esto de que se respete la alternancia en el poder, como bien vos decís, que no existan funcionarios, ningún funcionario enquistado en un mismo cargo. Es necesaria el recambio, digamos, de funcionarios, hace también a la transparencia, también sirve a quienes estamos en política cada tanto bajar al llano, poder ver la realidad desde otra óptica. Incluso el desgaste, ¿no?, que puede generar tantos años, digamos, ejerciendo el mismo rol. Sí, pero de todas formas la democracia, creo que el espíritu de la democracia tiene que ver con la alternancia a que me refiero, y es sano que los funcionarios no se enquisten en el poder. Ahora, siendo abogado y conociendo también cuáles han sido los procesos judiciales que en la mayor cantidad de veces, digamos, han quedado en la nada, no solamente en nuestra provincia, sino en nuestro país, ¿tiene confianza de que esto efectivamente avance, que se esclarezca, que se conozca, digamos, a fondo qué es lo que ha ocurrido? Yo sí tengo confianza. Si no la tuviera, no hubiese acudido a la justicia. Es más, estoy convencido que la justicia va a actuar. Soy una persona del derecho que hace 20 años que soy abogado y creo en la justicia. Sé que a veces existen errores, pero yo veo toda la intención, sobre todo de los fiscales en general de la provincia, que están con mucha fuerza, con mucha convicción para investigar y para combatir el delito. De hecho, uno advierte en la justicia una predisposición para actuar como corresponde. Yo sí tengo confianza. Bueno, ¿y qué es lo que se habla en San Lorenzo en relación a todo esto, ¿no? Porque me imagino que también este tipo de situaciones debe generar algún revuelo y es un tema como muy delicado. Como yo le decía recién, muchas veces nos hemos acostumbrado lamentablemente a convivir con hechos de corrupción, ¿no? Incluso a mirar hacia otro lado porque uno a veces hasta incluso descree que esto pueda progresar. Y en San Lorenzo sí hay un cierto desánimo con relación a esta situación que se dio.
pero yo creo que todos están esperanzados en que sea un antes y un después de esta situación y que de ahora en más San Lorenzo empiece a tener transparencia en los manejos que son del municipio. Pero yo creo que es saludable que esto pase, que cuando los funcionarios públicos tenemos noticias de una situación irregular y que puede constituir delito, que pongamos en conocimiento de la justicia. Yo personalmente esta denuncia no la hice, no dependía de mi voluntad de hacerla o no, era mi obligación hacerla, porque si no yo también cometo delitos. Y a medida que uno transcurre en la gestión, que los días van transcurriendo, desgraciadamente nos vamos encontrando desgraciadamente con otras situaciones irregulares. Porque esto abarca el periodo 2018-2019, ¿no? Exacto, pero no es la única situación de corrupción. Lo que pasa que para ir a la justicia es necesario ir con claridad, como fue en este caso, pero desgraciadamente en el día a día sí van apareciendo otras situaciones que llaman la atención y que vamos a ir poniendo en conocimiento de la justicia. Es mi obligación, vuelvo a repetirlo. Esto no es una cuestión de política, es simplemente de responsabilidad que me cabe como funcionario. Manuel, y antes de que usted asuma y antes de que usted también promueva y consiga, digamos, las pruebas para que esto se pueda empezar a impulsar, ¿no? Habían existido denuncias previas. ¿Por qué en ese momento no prosperaron? Yo creo que tiene que ver que también uno tiene que colaborar con la justicia cuando es denunciante. Yo he dado, por ejemplo, en este caso, instrucciones a los abogados del municipio para que se constituyan en querellantes, en actores civiles, porque hay un perjuicio económico al municipio. Pero me parece que tiene que ver con eso de que quienes denunciamos una situación irregular también tenemos que colaborar en la investigación judicial, porque la verdad que el trabajo de la justicia es inmenso y muchas veces necesita el apoyo de quienes ponen el conocimiento de estas situaciones. Es cierto que existieron otras situaciones parecidas a esta durante la gestión de Gonza. Sé que hay un juicio oral en puerta por una situación también parecida que ocurrió, creo que en el segundo mandato del señor Gonza, pero ya está en manos de la justicia creo que actuó. De hecho, si hay una elevación a juicio es porque la causa ha avanzado. Lo que pasa es que cuando se eleva una causa a juicio tiene que haber prueba que sea contundente, entonces a veces eso lleva tiempo. ¿Cree en la independencia de la justicia, digamos, en la independencia de los poderes, ¿no? Básicamente porque muchas veces, digamos, los consejos deliberantes están atados a la decisión del Ejecutivo, económicamente también, entonces sí. En torno a la justicia, digamos, mientras hay un signo político que está gobernando, por ahí esas causas quedan semiparalizadas, cuando asume otro empiezan a motorizarse, entonces eso también nos lleva un poco a dudar y a descreer de este lado, ¿no? No, yo en lo personal creo en la división de poderes, creo en la independencia de la justicia. No soy una persona que pueda, en lo personal hablo, no puedo influir en la justicia, ni tampoco lo intentaría, no corresponde, pero yo sí creo en la división de poderes. También en la división de poderes en lo que se refiere al poder legislativo, al menos de mi municipio. En la gestión del señor Gonza, los concejales no cobraron sueldos por varios meses porque estaban en una especie de penitencia porque él entendía que no les obedecían. Los consejos deliberantes no están para obedecer al Ejecutivo, están para controlar y para dictar ordenanzas. En el caso nuestro tenemos una carta orgánica municipal. El Ejecutivo a partir del día 10 de diciembre del 2019 está girando en tiempo y forma los recursos que son del Consejo y es el Consejo quien los administra. Es decir, tenemos una independencia que es absoluta desde lo económico.
Bueno, sumamente interesante, obviamente ha sido uno de los temas que ha marcado la agenda de la semana, no nos pasa inadvertido porque creo que sobre estas cuestiones hay que poner foco, ¿no? Para que la gente se entere y obviamente para que podamos, bueno, tener una justicia que efectivamente avance en las causas que sean necesarias y sobre todo que no haya impunidad, ¿no? En nuestro país, en nuestra provincia y obviamente en los municipios tampoco. No, así es, pero yo te vuelvo a repetir, yo creo mucho en la justicia. Sé que se va a avanzar en esta investigación, si hay que condenar, seguramente la justicia va a condenar, y si no hay mérito para condenar, no va a condenar, pero creo que va a actuar con absoluta responsabilidad. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Tengo otras consultas para hacerle, intendente. ¿Cómo se está manejando ahora, digamos, estamos en la fase de distanciamiento social? De todas maneras tenemos que tener ciertos recaudos, obviamente esto no ha terminado, como lo ha resaltado en muchas oportunidades el gobernador también, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando con el tema turismo? Porque hay también un fuerte impulso para que San Lorenzo siga siendo esa plaza que a mucha gente le gusta visitar, ¿no? Así es, a partir de la decisión del gobernador de abrir el turismo interno, en realidad ya un poco antes nos adelantamos y veníamos trabajando en medidas que incentivaran que los mismos salteños visitaran a San Lorenzo, y es así que nos estuvimos reuniendo con la Cámara de Turismo y Comercio antes de que se abriera el turismo interno y ya teníamos formados paquetes de promociones. Hoy, por ejemplo, ir a dormir a San Lorenzo sale un 30% menos, con un gran esfuerzo del sector hotelero que viene castigado producto de esta pandemia. El sector gastronómico también tiene importantes descuentos que creo que es del 15% para aquellos que duermen en San Lorenzo, porque los hoteles, los hostales y las cabañas entregan unos vouchers. Entonces el turista, el visitante salteño va a los sectores gastronómicos con el voucher, tiene un descuento. Incluso en la estación de servicio de San Lorenzo hay alguna promoción que entrega algunos litros de nafta de manera gratuita como parte del aporte a la promoción turística. Hemos abierto un paseo gastronómico de comidas regionales y de venta de productos artesanales también hace 2 semanas, en donde están trabajando tamaleras, empanaderas, se pueden adquirir humitas, bueno, y productos de artesanía también en el mismo municipio. Se pueden realizar actividades al aire libre como cabalgatas, trekking también, dentro de esta promoción de descuentos. Nos estamos preparando, haciendo todo el esfuerzo para que el salteño nos visite y empezar a motorizar la economía de nuestro municipio. ¿Qué pasa fundamentalmente, digamos, con aquellos que han estado durante un tiempo parados, ¿no? Porque lamentablemente también esa ha sido nuestra realidad y obviamente eso efectivamente a aquellos sectores más vulnerables los afecta de lleno. Así es. Bueno, nosotros en toda esta dura etapa estuvimos asistiendo lo más que pudimos, digamos, al sector. Hay un sector que quedó más desprotegido que otros y que casualmente es el sector que no recibe ningún beneficio del Estado, que tiene que ver con el monotributista A y B o con el trabajador simplemente independiente que no estaba registrado pero que tampoco recibía asistencia del Estado, y hemos tratado de focalizar nuestro esfuerzo en el acompañamiento para ese sector, también para los adultos mayores, porque también es un sector que es muy vulnerable a esta situación sanitaria. De hecho, nosotros teníamos los comedores que eran presenciales, a donde acudían los chicos y los adultos mayores. A partir de esta situación cambiamos la modalidad, se entregan módulos alimentarios a estos beneficiarios de comedores y a los adultos mayores, a algunos se les entregan módulos alimentarios, y a aquellos que viven solos se continúa cocinando, pero se lleva la vianda a los hogares. Bueno, sumamente interesante. Le pido que se quede acompañándome. Nos vamos a ir a una comunicación vía Skype, en este caso, con el secretario general de la Gobernación, ¿no? Estamos hablando del doctor Matías Posadas, a quien ya le damos la bienvenida, porque a partir del día 22 van a haber nuevos requisitos, ¿no? Se va a trabajar de otra manera en lo que tiene que ver con los ingresos justamente a nuestra provincia. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, me gustaría que me cuentes qué es lo que se ha decidido, qué es lo que ha trabajado el COE efectivamente para determinar, ¿no?, esto, entendiendo además que hay situaciones que se están presentando muy cerca de nosotros, por ejemplo, en la provincia de Jujuy. Tucumán también ha decidido como cerrar, digamos, sus límites, así que hay una situación, una circunstancia que está atravesando muy cerca de nuestra provincia y obviamente la idea es que acá no haya circulación comunitaria. Sí, sin dudas. Como sucede desde el comienzo de esta pandemia, la situación va cambiando semana a semana. Eso también a nosotros nos permite o nos da la posibilidad de ir cambiando también y definiendo los requisitos y las estrategias para evitar el ingreso del virus a la provincia. Salta tiene la particularidad de limitar con 3 países, con 6 provincias, y la situación epidemiológica del país en general van aumentando los casos, algo previsible conforme la situación y el tiempo desde que este virus está circulando en el país. Y eso nosotros, para cuidar justamente los logros obtenidos en la provincia, una situación donde tenemos afortunadamente muchas actividades habilitadas, nos da, a partir de estas medidas que se van a tomar desde el lunes, un fortalecimiento de lo que se venía realizando. Nosotros hasta el día de la fecha, bueno, hasta el día domingo, todos aquellos que venían de provincias con circulación viral hacían el aislamiento en los hoteles, en los centros de aislamiento, y los que venían de provincias sin circulación comunitaria podían hacer la cuarentena en sus domicilios. Bueno, a partir del día lunes, el 100% de las personas que vengan de cualquier lugar del país, provincias con circulación viral o sin circulación viral, van a hacer la cuarentena en los centros de aislamiento, en los hoteles, y además se agrega que aquellas personas que vienen de provincias sí con circulación viral deben venir con un PCR negativo, un test de PCR negativo para poder ingresar a la provincia. De esta manera, bueno, vamos bajando los riesgos y todas medidas que nos permitan generar mayores controles en las personas que ingresan a la provincia. Y quienes ingresan a la provincia, quienes vuelvan a Salta, tienen además que acreditar sus domicilios y su residencia en la provincia. Bueno, esta decisión también está basada, digamos, en una reciente imputación que se hizo sobre una empresa, sobre una persona. En realidad, estamos hablando de Silvia Magno, Matías. No. Justamente, bueno, lo que hizo la justicia con Silvia Magno, eso va por otro carril, también en el marco, si se quiere, de las tareas preventivas y de control, y ser muy estrictos con el cumplimiento de las normas y los protocolos que se establecen. Pero esto tiene que ver justamente con seguir reforzando la estrategia. Nosotros hemos tenido una buena estrategia de generar controles en todas las personas que ingresan a la provincia. Desde hace ya más de un mes, 2 meses prácticamente, todos los que vienen a Salta deben ir al centro de aislamiento y se les realiza un PCR para el alta a los 14 días. Eso nos ha permitido detectar varios casos positivos que si no hubiéramos tenido este mecanismo de control y de prevención, hubieran posiblemente sido casos en que hubieran generado circulación comunitaria. Por eso, la verdad que la estrategia que se definió en la provincia de que todos los que vengan vayan a hoteles y al día 14 en los hoteles se le hace un PCR para el alta, ha funcionado bien. Bueno, queremos profundizar y seguir por el camino del control, de la prevención y agregar nuevos requisitos para lo que tiene que ver con el control de los que ingresan a la provincia de Salta. ¿Qué pasa con el tema del relajamiento social? Porque nosotros estamos en una etapa de distanciamiento, pero en los últimos días también hemos observado muchas inconductas, ¿no? Es como que todos nos sentimos un poco más custodiados, digamos, en este sentido, porque acá, como decíamos, no hay circulación comunitaria, estamos como a salvo, digamos, como lejos de lo que ocurre en otros puntos del país, y por eso también muchas veces no se respeta la distancia social, no se utiliza el barbijo, digamos, hemos observado esto y de hecho han circulado muchas imágenes en los medios, ¿no?, de que esto está pasando también en nuestra provincia. Sí, lamentablemente hay un sector de la sociedad que no ha tomado la conciencia suficiente, así como hay muchos salteños que efectivamente cumplen con las medidas de distanciamiento, de prevención, lavado de manos, el uso del tapabocas. Hay lamentablemente otro sector
que pareciera no importarle, que pareciera que además no tiene una conducta solidaria, porque el uso del tapabocas, las medidas no solamente lo protegen a uno, sino también protegen a las demás personas. Y en esta situación que tenemos en la provincia, como decía al principio, que afortunadamente hemos logrado habilitar muchas actividades, hay que cuidarlas, y la mejor forma de cuidarlas es siendo justamente responsables. Por eso permanentemente apelamos a la conciencia, a la responsabilidad ciudadana en esta etapa de distanciamiento, no ya de aislamiento, sino de distanciamiento. La herramienta fundamental es esa responsabilidad que deben tener todo y cada uno de los ciudadanos. Por eso, en esta etapa, en donde está creciendo el virus en otras provincias, en donde el país lo está viendo más de cerca, debemos ser inteligentes y solidarios en la provincia de Salta, en cuidar estos logros a partir justamente de esta conciencia y del respeto de estas recomendaciones y normativas que se establecen para garantizar las normas de distanciamiento y de prevención. Uh-huh. ¿Qué pasa con el tema sanitario fundamentalmente? Porque también se hablaba de una gran ocupación de lo que son las camas de terapia intensiva, ¿no? Obviamente, como decimos, Salta está en una situación ideal por ahora en relación a lo que es el virus, pero me gustaría que me cuentes si tenés algún dato acerca de esto. Sí, hubo publicaciones que no son y que no reflejan la realidad concreta de la capacidad que tiene Salta. Salta no tiene, lógicamente, ningún internado por COVID en terapia intensiva. Y ha generado en estos más de 3 meses que tenemos de aislamiento un incremento importantísimo de camas de terapia intensiva, de capacidad en los hospitales. Hemos aumentado en un 60% la cantidad de respiradores, en un 50% la cantidad de camas de terapia intensiva, y el dato objetivo y concreto es que hoy afortunadamente no tenemos ningún salteño internado en los centros públicos o privados de la provincia en terapia intensiva por COVID-19. Por eso nos ha sorprendido esa información, que no tiene que ver con la realidad, pero se puede deber a por ahí falta de los datos cargados en el sistema nacional o quienes hacen estos relevamientos, porque la provincia de Salta está en una situación que se ha visto fortalecida en estos 3 meses en materia de capacidad de respuesta del sistema de salud pública. Uh-huh. Bueno, para tenerlo presente, obviamente, y para llevar tranquilidad también a la gente, ¿no? Y con el tema de las fronteras, justamente en estos días se ha hablado mucho, ¿no?, acerca de nuestra frontera con Bolivia y específicamente la preocupación que eso genera por la falta de personal de seguridad en la zona. De hecho, el mismo gobernador lo ha demandado públicamente al presidente de la Nación. Sí, el gobernador, bueno, no solamente públicamente, hoy ha hablado con el ministro del Interior, con Guado de Pedro, está trabajando porque nos parece fundamental, así como cuidamos el ingreso de personas de otras provincias, es fundamental el trabajo coordinado con Nación, y somos optimistas y esperamos que las gestiones del gobernador tengan éxito de lograr fortalecer los ingresos al país. Salta limita con 3 países, y una situación que, además de los pasos legales, hay muchísimos pasos fronterizos ilegales, y eso requiere un enorme esfuerzo de las fuerzas de seguridad, básicamente nacional y provincial, para poder controlar esa situación. Hay una situación complicada en Bolivia, que eso hace que el sistema de salud esté colapsando en Bolivia y muchos pretendan ingresar a nuestro país. Eso queremos ser muy, muy estrictos nosotros. Hay otros ciudadanos que tienen doble nacionalidad, tanto boliviana como argentina, y eso también hay que controlarlo. Así como no permitimos el ingreso de cualquier persona de otra provincia, también tenemos que ser muy estrictos en esos cruces y en esos pasos fronterizos. Y es un tema que puntualmente está trabajando el gobernador de la provincia. Bueno, lo vamos a tener presente entonces a esto también, porque obviamente es una demanda, ¿no?, que han hecho y sobre la cual han llamado la atención también muchos intendentes. La última pregunta que te hago, Matías, tiene que ver con la reunión que mantuviste justamente con la gente del INADI. En estos días también se habló acerca de la violencia institucional, fue uno de los temas que se instaló, ¿no?, dentro de lo que son los medios de comunicación. Me gustaría que me cuentes en qué consistió esa reunión. En un ratito vamos a estar dialogando nosotros también con Gustavo Farquharson. No, hemos hablado de temas en general. Por supuesto, el INADI tiene una agenda de trabajo y nos ha transmitido temas puntuales que han surgido en la provincia. Nosotros hemos comentado las medidas que hemos tomado en el marco general de la pandemia, particularmente las medidas de prevención y seguridad
que se han llevado a cabo a través de nuestras fuerzas de seguridad. Hemos conversado del decreto nacional de aislamiento y las condiciones que eso también genera, de nuestro decreto provincial que crea un régimen especial sancionatorio ante esta situación. Particularmente hemos conversado de los alcances de ese decreto, que tiene sanciones en materia contravencional y la facultad y la posibilidad que la provincia imponga multas a quienes no cumplen con el aislamiento. Y hemos conversado sobre esta situación. Nos ha acercado un documento también Gustavo Farber, que ha realizado desde el INADI, y básicamente el compromiso de seguir trabajando juntos y cualquier planteo, denuncia que tenga que ser canalizado a través del gobierno provincial, las puertas abiertas para poder buscar soluciones en conjunto. Así que ha sido una muy buena reunión. Bueno, muchísimas gracias, Matías, gracias por atendernos en esta jornada, que estés muy bien. Así pasaba... No, muchas gracias a ustedes. Que estés muy bien, hasta luego. Así pasaba el secretario general de la Gobernación, el doctor Matías Posadas, obviamente contándonos acerca de todos estos temas, ¿no? Doctor, bueno, son muchas cuestiones obviamente las que hay que atender, además de todas las cosas relacionadas directamente con el municipio. Me preguntan mucho por el tema cloacas. Con el tema cloacas estamos en conversación con Aguas del Norte. Había llegado una intimación que, según me dijo el doctor García Salado, que no había pasado por el directorio, que quedó sin efecto, que indicaba que a partir del 1 de junio se iba a cobrar el servicio de cloacas. Esto no es así. Así que bueno, estamos en conversación con Aguas del Norte y vamos a verificar. Tenemos que ir con los sanlorenseños, se tienen que ir conectando a las cloacas en la medida de lo posible desde ahora. Tienen que ir a Aguas del Norte para pedir los requisitos. Aguas del Norte también provee cuál es el listado de profesionales matriculados para realizar la conexión domiciliaria, pero es necesario. Yo hace 2 o 3 días estuve en San Rafael, un barrio de San Lorenzo, por ejemplo, y en donde estamos reparando las calles y pasa la máquina, enripiamos las calles, y desgraciadamente la falta de conexión al sistema de cloacas provoca que a los días las calles estén rotas de vuelta porque se vuelve a tirar agua a las calles. Creo que es necesario, ya que tenemos el servicio de cloacas, que lo empecemos a utilizar realmente. ¿Hay algún problema con el tema de la recolección de residuos? En este momento ya no, pudimos reparar todos los camiones, están en funcionamiento. Recibí un parque automotor absolutamente deteriorado y de a poco lo venimos poniendo ya en condiciones. Incluso terminamos hace menos de una semana unas tareas de descacharrados que habíamos visto interrumpidas cuando se produjo esta pandemia, pero venimos trabajando de la mejor manera posible en materia de recolección de residuos, de levantamiento de poda, de corte de pasto en espacios verdes. Así que bueno, estamos haciendo todo lo posible para que San Lorenzo esté mejor. Me preguntan también por el tema del gas natural. El gas natural, falta todavía el gas natural en la zona de La Lonja, Nueva Esperanza y San Rafael. Veníamos consultando para ver de trabajar con Gasnor para realizar el tendido de la red de gas. Toda esta situación de pandemia paralizó todo, así que es un tema a reflotar en cuanto superemos esta situación de crisis. Pero bueno, es materia pendiente que tiene San Lorenzo. Lo mismo en materia de asfalto o adoquinado de calles. San Lorenzo es un municipio que durante años no se hicieron obras de infraestructura, y eso genera que tengamos el 95% o más de las calles todavía de tierra, lo que genera una gran molestia también para los vecinos. Bueno, obviamente es una agenda muy grande, hay muchos temas que van a quedar pendientes, pero siempre está la posibilidad de que podamos encontrarnos nuevamente y obviamente de que la gente pueda también, ¿no?, evacuar sus dudas. Yo le agradezco muchísimo, Manuel, por acompañarnos en esta jornada. Yo te agradezco la invitación, la verdad que es muy útil para mí este programa porque llega mucho a mi municipio y es la forma que estamos también conectados con la comunidad. Bueno, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por venir. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos.
queremos más mosquitos. Mantengamos limpio y ordenado el patio de casa y bebederos de los animales. Tapemos los depósitos de agua y coloquemos boca abajo los recipientes vacíos. Tiremos latas, botellas y neumáticos. Sellemos la tapa del pozo ciego, de la cámara séptica, de las letrinas y limpiemos las canaletas. Usemos ropa adecuada y repelentes de insectos. Pongamos mosquiteros en puertas y ventanas. Además, tenemos que usar preservativos en todas las relaciones sexuales. El virus Zika también se transmite por vía sexual y puede causar daño al bebé. Le ganamos al mosquito. Sin criaderos no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue, Zika ni chikungunya. Gobierno de Salta. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas aquí a ¿Qué parte no entendiste? Prevengamos la gripe. Con simples pasos la podemos impedir. Evita enfermarte lavándote frecuentemente las manos, usando barbijos si salís a la calle, cubriendo con el codo tu nariz y boca cada vez que tosas o estornudes, manteniendo limpio los picaportes y objetos de uso común. No compartas cubiertos ni vasos y que los espacios cerrados tengan ventilación y luz de sol. Si estás enfermo, quédate en casa y seguí las recomendaciones de un médico. Recordá también que los grupos de riesgo pueden colocarse la vacuna antigripal en todos los hospitales y centros de salud. Si ponemos en práctica estas recomendaciones, prevenimos la gripe, bronquiolitis, neumonía, bronquitis y coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de Salta. Y aprovecho la oportunidad, presidente, que lo tengo aquí, porque tengo que cumplir con la gente y con el pueblo y con su preocupación, ver la posibilidad de reforzar un poquito las fronteras. Lo hicimos, de hecho Sabina envió mayor cantidad de Gendarmería Nacional, lo están haciendo, pero es una frontera muy extensa, de casi 20 kilómetros, muy difícil de controlar, con doble nacionalidad, entran y salen, se nos hace complicado y nos preocupa mucho porque está el sistema de salud colapsado en Bolivia y hay muchísima gente que quiere ingresar a Argentina por todo esto, ¿no? En Bolivia ha colapsado el sistema de salud y siempre los bolivianos han venido a atenderse a nuestro país porque le brindan atención gratuita, entonces nos preocupa y nos pone en una situación de alerta, por eso es que vamos a insistir hasta el último para poder bloquear y blindar las fronteras para garantizar la salud de los salteños. Seguimos acompañándote en esta noche, nos vamos a una comunicación también vía Skype, en este caso con la diputada Gladys Paredes, ella también integra el COE, y queremos hablar y puntualizar fundamentalmente en esto, ¿no? En la preocupación que hay especialmente por nuestra frontera y cómo se piensa trabajar, porque obviamente gran parte de esto depende de Nación. ¿Cómo está, diputada? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va, Mabel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me gustaría que me cuente un poquito cómo han abordado, cómo están trabajando sobre esto básicamente, porque este ha sido también uno de los temas que ha marcado la agenda de esta semana, no se ha hablado mucho acerca de esta cuestión y también hemos tenido la palabra de los intendentes muy preocupados, especialmente por esta permeabilidad que tiene nuestra frontera. Bueno, sí, así, la situación es preocupante. Recién estaba escuchando, con toda razón, tenemos una frontera prácticamente abierta, donde no hay accidentes geográficos importantes, por lo tanto el ir y venir de la gente es muy fácil. Esta situación ha hecho, yo hace prácticamente un mes que lo vengo manifestando, lo manifesté en el COE, lo manifesté también a las autoridades nacionales, mi preocupación. Tenemos que recordar que Salta tiene en su memoria el que tanto el cólera como el dengue ingresó desde Bolivia. Por esto mismo, porque la frontera es muy permeable, es una línea imaginaria. Y tenemos familiaridad de ambos lados de la línea y la gente va y viene. Los controles, por más controles que se pongan, vos cerrás un paso y se abre a los pocos metros otro paso más.
La situación en estos momentos, bueno, Salvador Massa está abriendo lo que es el hospital de campaña. Acabo de comunicarme recién con Yacuiba, con una de las autoridades. Hoy han tenido un solo caso positivo. La mayoría de los casos de ellos están dentro de la ciudad de Yacuiba. Están haciendo tanto test rápido como PCR y están esperando, la semana que viene ahora empiezan a hacer 7.000 casos más de test rápido en la ciudad de Yacuiba y alrededor. Están, conteniendo, tomando las mismas medidas de quédate en casa, no salgas, con los negocios prácticamente cerrados y únicamente abierto para la gente lo que es farmacia y venta de alimentos, nada más. Eso en el otro lado de la frontera. Y en el nuestro también se han restringido los horarios, prácticamente Salvador Massa es una ciudad cerrada, con muy pocos, abierto lo mismo, o sea, prioridad farmacia y supermercado en pocas horas. Esa es la situación. Claro. Lamentablemente, digamos, también muchos intendentes hablaban, ¿no?, de la falta de efectivos policiales, por ejemplo, y decían, escuchaba una entrevista que se le hacía al intendente de Aguas Blancas en este caso, y él mencionaba, ¿no?, fundamentalmente que son los mismos vecinos los que muchas veces denuncian cuando no conocen a alguien o cuando saben que otra persona ha ingresado por nuestras fronteras, ¿no?, y que obviamente esa persona inmediatamente va a cuarentena. Pero digo, es una situación muy delicada que se está dando en muchos lugares y que también nos pone en alerta, ¿no? Totalmente, totalmente. Y coincido de que los familiares, también ocurrió esto en Salvador Massa y también ocurre en las localidades. Cuando viene alguien que saben que no es de esta zona, que estuvo en otras provincias, inmediatamente avisan a las autoridades sanitarias o policiales. Y en esto, o sea, yo pienso que ninguna fuerza policial ni demás va a ser suficiente para tratar de contener en cada localidad a esta situación. Lo que es importante, bueno, es implementar urgente una campaña de educación y que la gente entienda a través de lo que es la educación sanitaria de esta situación, que únicamente manteniéndonos dentro de nuestros hogares, únicamente usando lo que es el barbijo o tapaboca, manteniendo la distancia social de 1,5 metros a 2 metros y por supuesto el lavado de las manos cuando uno ingresa a la casa, y si podemos llevar un poquito de alcohol diluido, 7 centímetros de alcohol y 3 de agua en lo que sea el bolsillo, lo que sea, para lavarnos las manos. Si no tomamos conciencia de esto, acá no hay inyección, no hay gotas, no hay jarabes, no hay vacunas, no hay nada para prevenirla. Lamentablemente esta pandemia, como todo el mundo sabe, afecta a todo el mundo, afectó a todas las economías del mundo, sí. y es una enfermedad cambiante porque se van descubriendo cosas día a día. Por lo tanto, es importante que estos son actitudes individuales, lo que permite cuidar a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por eso es importante que tomemos conciencia de esto, basado en la responsabilidad y la conciencia de cada uno. Diputada, muchísimas gracias por contarnos lo que está pasando, ¿no?, y por traernos también esta realidad aquí para que nosotros la tengamos en cuenta. Que tenga una excelente jornada. Gracias, Mabel, muy amable, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, así pasaba entonces la diputada Gladys Paredes también, ¿no?, ilustrándonos. Ella está en Tartagal ahora, qué es lo que pasa en nuestro norte provincial, qué es lo que se está viviendo y fundamentalmente hablándonos acerca de esto que, como te decía, ha sido uno de los temas, ¿no?, de los lineamientos, digamos, en los que se ha movido esta semana. Está Gustavo Farquharson ya aquí con nosotros, delegado del INADI en Salta, porque además de esta reunión también hay una preocupación, ¿no?, y hay todo un documento que el INADI ha elaborado en torno a lo que creen que puede ser una posible violación de los derechos. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Gracias, Mabel, por invitarme. Bueno, contame un poquito en qué consiste esto, por qué están de alguna manera en alerta, ¿no?, desde el INADI, por lo que pueda ocurrir, obviamente, en torno a la pandemia y en torno a las medidas y a las decisiones y a un decreto fundamentalmente que se ha tomado acá en nuestra provincia, ¿no? Sí, un decreto que tiene que ver con la cuarentena, en la cual nosotros entendemos que se le da facultades extraordinarias a la policía, y la verdad que lo vemos con preocupación y entendemos que es un decreto en donde la policía funciona de forma independiente y al margen de la justicia, algo que no venía sucediendo en nuestra provincia desde hace varios años, en donde el mecanismo de control hacia la policía
es la justicia, el Ministerio Público, los fiscales y los jueces. Por eso hemos tenido la reunión hoy con el secretario general de la Gobernación, quien cuando nosotros difundimos el documento, que es un informe técnico con recomendaciones en donde expresamos la preocupación por este decreto, Nobleza Obliga, él se comunicó conmigo, me invitó a una reunión a la cual por supuesto accedí, y la verdad que destaco por sobre todo la vocación de diálogo, que independientemente de tener posiciones diferentes, hemos tenido una mesa de discusión donde nosotros expusimos nuestra visión, él expuso la del gobierno. Vamos a seguir manteniendo discusiones en torno a este decreto. Él se comprometió, por un lado, nos aclaró que el espíritu de esa decisión no es que la policía pueda actuar de forma totalmente independiente, violando los derechos de las personas, y se comprometió a que en el caso de que haya algún exceso policial, rápidamente a través del INADI se pueda actuar, en donde nosotros le llevamos algún tipo de denuncia. Así que me pareció importante la discusión. De todas maneras, nosotros mantenemos la preocupación respecto a ese decreto, en donde la policía, sin intervención judicial de fiscales, puede actuar y generando detenciones, juzgando y marcando sentencias a personas que violen la cuarentena. Está previsto 60 días de arresto. Bueno, distintas situaciones que nosotros lo enmarcamos en lo que es la violencia institucional. Nuestra provincia tiene historia de excesos policiales. De hecho, el lunes hay una manifestación repudiando el gatillo fácil. Y la verdad que vemos con preocupación que no haya mecanismos de control sobre la policía. Digamos, nosotros no estamos en contra de la institución policial, creemos que cumple un rol social muy importante, pero es una herramienta de la justicia, no puede ser un órgano independiente en sí mismo sin el control de la justicia. ¿Han recibido ustedes puntualmente como INADI alguna denuncia en relación a esto? Denuncias formales no se han plasmado, pero sí nos llegan preocupaciones desde organizaciones de derechos humanos. Hemos visto en medios de comunicación, no sé, el joven que perdió el ojo en Vallivian. Hemos visto distintas acciones de la policía que se enmarca en excesos policiales. Y no puede ser el mismo jefe de la policía quien determine si ese accionar está bien o mal. Debe ser un órgano que controle, que en este caso venía siendo la justicia, y creemos que debe seguir siendo de la misma manera. Así que es una discusión que está abierta. Yo reconozco y destaco la predisposición del gobierno a discutirlo, sí. Que no siempre pasa, hay que destacarlo, pero mantenemos la preocupación sobre ese decreto en la medida que siga vigente. Bueno, hasta ahora se han conocido distintas situaciones, de hecho vos has mencionado algunas y creo que se están investigando, ¿no? Un par de ellas. ¿Por qué crees que se da este exceso de facultades? ¿Crees que efectivamente está justificado, digamos, entre comillas, por lo que fue la inminencia, ¿no? de esta crisis sanitaria y obviamente la preocupación en torno a lo que ha sido la pandemia? Sí, yo creo que es fundamentalmente una preocupación de tener controlado la provincia y que no se desborde la pandemia. Se lo hemos dicho hoy al secretario general que seguramente surgió como una medida en la cual, si uno lo analiza, ha dado buenos resultados porque tenemos una provincia con pocos casos. Hoy, bueno, estamos con una situación más compleja por lo que pasa en Bolivia, por lo que pasa en Jujuy, pero creo que el espíritu de ese decreto tuvo que ver, y creo en la buena voluntad del gobierno, de querer mantener aislada la provincia y que no se desborde el coronavirus. Pero creo que hay que tener muy en cuenta la protección y la defensa de los derechos humanos, y en esa visión el INADI tiene para opinar que es necesario que siempre se tenga en cuenta la defensa de los derechos de todos los salteños, y en donde haya mecanismos de defensa y de control sobre la policía, porque sabemos que hay muchos hechos de exceso policial, que no es toda la institución
pero hay que tener hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a tener presente entonces esta discusión, como vos decís, está abierta y puede que en algún momento se llegue a algún acuerdo, ¿no? Sí, bueno, el INADI no tiene ningún tipo de injerencia ni de poder de decisión sobre el Ejecutivo Provincial, por supuesto. Todo lo que genera el INADI son recomendaciones, pero nosotros apostamos al diálogo, vamos a seguir discutiendo con los funcionarios de la provincia, hemos estado en reunión con la ministra de Derechos Humanos también, de Desarrollo Social, perdón. Nosotros tenemos una vocación de diálogo, se lo he manifestado al doctor Posadas, de ser vehículo de todos los reclamos y problemáticas que el INADI capta, poder trasladarlo a través de los funcionarios correspondientes donde se puedan dar soluciones. Así que seguiremos discutiendo y planteando nuestras ideas, proyectos y soluciones. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a vos por venir y por estar también en esta noche aquí contándonos este tema que es tan importante. Nosotros empezamos a despedirnos, a cerrar la noche de hoy. Te agradecemos, por supuesto, que estés del otro lado. Muchísimas gracias por la cantidad de mensajes que hemos recibido. Obviamente vamos a tratar de responder a todos ahora cuando finalice el programa y te recordamos que la cita es aquí el próximo viernes a partir de las 21. Chau, chau.